Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Profe. Buenos días, profe. ¿Escuchan bien? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Vamos hoy a continuar y a terminar lo que teníamos para el tema de flujos de caja. Ya habíamos hablado de depreciación. Hemos quedado por acá. Ahora hablemos del principio de utilidad y de liquidez. Dice, es importante en este punto reflexionar sobre la diferencia crucial entre la utilidad y la liquidez. ¿Por qué comenzamos a hablar de utilidad y de liquidez? Porque si ustedes ya se han dado cuenta, en el estado de resultados, hablamos en términos de utilidad, qué utilidad me deja el negocio, pero en el estado de flujo de caja, hablamos de liquidez, cuánto efectivo tiene el negocio, ¿cierto? Cuánto dinero tiene. Y al final nosotros vamos a medir la conveniencia del negocio en términos de liquidez, ¿sí? Pero necesitamos entender cuál es la diferencia. Esto es determinante porque la evaluación de proyectos utiliza flujos de caja, no la utilidad. En otras palabras, queremos entender conceptualmente la diferencia entre uno y otro. Ya lo habíamos comentado. Entonces, comencemos por la primera parte, que es ir a la definición. A ver qué entendemos por la definición. Entonces dice, liquidez en el contexto de la evaluación de proyectos se refiere al flujo efectivo generado por un proyecto o por una compañía durante un periodo de tiempo específico. En general es la diferencia entre todos los ingresos efectivos menos todos los egresos efectivos que han habido en ese periodo. Hablando en términos de dinero contante y sonante que se ha movido con el negocio, ¿cierto? Por otra parte, la utilidad se refiere a la ganancia que genera en un periodo específico un proyecto y compañía, y en general es la diferencia entre los ingresos y los costos y gastos de operación propiamente. No está teniendo en cuenta, como ya lo vimos en el estado de resultados, cómo es la interacción con los socios, si está devolviendo dividendos o no, ni cómo es la interacción con las entidades financieras, por ejemplo, con el tema del endeudamiento. La liquidez se obtiene directamente del estado de flujo de caja, es decir, todos los ingresos menos todos los egresos, y la utilidad se obtiene directamente del estado de pérdidas y ganancias, o el estado de resultados, que es lo mismo. La liquidez se refleja directamente en el saldo de la cuenta caja en el balance general, mientras que la utilidad se refleja directamente en la cuenta de utilidades retenidas o resultados del ejercicio, que se encuentra en el apartado de patrimonio del balance general. Eso ya lo vimos ayer varias veces, ¿cierto? Ahora bien, existen unas diferencias importantes entre el estado de flujo de caja y el de pérdidas y ganancias. Primero es el principio de contabilización, y también hay otra diferencia importante que es el principio de pertinencia. Entonces revisemos un poco a qué se refieren esas dos cosas. Por el principio de contabilización, mientras el estado de flujo de caja, en el estado de flujo de caja, las operaciones financieras se registran por el principio de caja, en el estado de pérdidas y ganancias, se utiliza el principio de causación. Ya vamos a explicar un poco más con unos ejemplos qué es el principio de caja, qué es el principio
de causación. Por otra parte, el principio de pertinencia dice, mientras en el estado de flujo de caja registra todas las operaciones que afectan la liquidez, en el estado de pérdidas y ganancias solo se registran las operaciones que afectan a la utilidad del negocio. Entonces, intentemos explicar ese tema de principio de caja, principio de causación y qué afecta a utilidad, qué afecta a liquidez. El principio de causación postula que los ingresos, costos y gastos se imputan contablemente cuando se genera la obligación o el derecho. En el sector público se utiliza mucho el principio de causación. Ya vamos a colocar unos ejemplos que ojalá esclarezcan un poco el tema. En otras palabras, se causan los ingresos, los costos y los gastos cuando se origina la obligación o el derecho, independientemente si ha habido un pago real de efectivo. A ver, damos ingreso aquí a Luz Ángela. Ejemplos: ventas a crédito, intereses pagados por anticipado o gastos anticipados. Yo creo que con los ejemplos es más fácil, no los voy a enredar acá. Por contraposición, el principio de caja registra financieramente los movimientos con base en el movimiento real y efectivo del dinero. Nuevamente, las ventas a crédito, los intereses pagados por anticipado y los gastos anticipados. Para poder observar de manera más clara las diferencias entre el principio de causación y de caja, pues imaginemos algunos casos típicos. Supongamos entonces las siguientes transacciones en una empresa o en un proyecto. Por favor, los necesito a todos muy concentrados. Este es un tema que en principio uno como que deja ir, pero después cuando ya está estructurando proyectos y sobre todo cuando los está ejecutando, pues es muy importante entender. Miremos el primer ejemplo. Dice, se venden mercancías por valor de 100 millones, 50 millones de contado y 50 millones a crédito por 6 meses. El segundo ejemplo dice, se firma un pagaré por un crédito que tiene un monto de 1 millón de pesos, un plazo de 1 año e intereses del 36% nominal anual trimestre anticipado. Regálame un minutico, por favor, ya vuelvo con ustedes.
Ahora sí, entonces, primer ejemplo, dice ventas a crédito. Vendí 100 millones de pesos. Eso afecta directamente la utilidad. Por lo tanto, en el estado de pérdidas y ganancias se registran inmediatamente 100 millones de pesos. Estamos hablando de hoy que vendí. Si tomara la foto hoy, si hiciera el estado financiero hoy. Mientras que en el estado de flujo de caja, que solo revisa el tema por términos de liquidez, solo voy a registrar 50 millones de pesos, porque efectivamente me entregaron 50 millones de pesos. Si bien el negocio se pactó por 100, solo me entraron 50 millones de pesos. Lo demás va a crédito. Comenzamos a entender qué es el principio de causación. ¿Sí? Sí, señor, creo que sí. O sea, profe, siempre que como tal se haga una venta independientemente del modo de pago, pues lo vamos a contar esa venta como una utilidad. Vamos a registrar la venta completa, sí. En el estado de resultados se coloca la venta completa. Ahorita les coloco un ejemplo, digamos, más en lo público y más a lo que puede ser la realidad de la ingeniería civil. Miremos el tema de intereses anticipados. Entonces, me voy a volver un poco al encabezado porque ya se me olvidó. Dice, se firma un pagaré por un crédito. El crédito tiene un monto de 1 millón de pesos, ¿cierto? Tiene plazo 1 año y tiene intereses del 36% nominal anual trimestre anticipado. ¿Cuántos pagos voy a hacer en el crédito? Cuatro. Vas a hacer 4 pagos, van a hacer 4 pagos. Un pago cada trimestre, ¿cierto? Por el principio de causación, por el principio de utilidad, principio de causación, que es como registro pérdidas y ganancias, los intereses de ese mes, si es que hago la foto de ese mes, son de 30,000. Alguien que me recuerde cuánto es el 36% de 1 millón. Perdón. El 9% nominal trimestre anticipado de 1 millón. O sea, este es la tasa nominal, pero la tasa periódica que me van a cobrar de manera anticipada cuando firmo el crédito es nominal trimestre anticipado, 9% nominal trimestre anticipado. ¿Cuánto es el 9% de nominal trimestre anticipado de 1 millón? 90.000. Los 90,000, ¿cierto? Por lo tanto, el día que firmo y me cobran de manera anticipada los intereses, se me van 90,000 del bolsillo, ¿cierto? Inmediatamente. Sin embargo, en el estado de resultados, si ese día se toma la foto, se hace el estado, no voy a registrar los 90,000, sino solo voy a registrar los 30,000 del mes. Si estoy haciendo un informe mensual, ¿cierto? Aquí tenemos que tener ese supuesto. Si no estoy haciendo un informe anual, sino mensual, estaría causando 30,000. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el estado de flujo de caja, yo no desembolsé No 30,000. me queda del todo claro, o sea, los 30.000. O sea, Porque 90,000 son los intereses de un trimestre. Entonces, si yo quiero hacer el informe mensual de pérdidas y ganancias, yo coloco que para ese mes corresponden 30,000 de intereses, no 90,000. ok, 90,000 es el valor de 3 meses. vale. Sin embargo, en el estado de flujo de caja, yo no desembolsé 30,000. Realmente me tocó desembolsar 90,000. ¿Sí? Entonces, fíjense que en esencia están hablando de lo mismo. Por un lado, unas ventas, por otro lado, unos intereses anticipados. ¿Sí?
pero los se registran de forma diferente en los dos informes, ¿sí? Si yo busco la utilidad acá, ventas menos gastos, pues la utilidad es mucho mayor, ¿cierto? En el estado, o sea, la utilidad refleja un número mayor en este momento de ganancias frente a lo que tengo líquido. Aquí tendría que 99 millones 999 mil, no, 970 mil de utilidad, mientras que en flujo de caja, aquí tendría 49 millones 910 mil pesos, ¿sí? Por eso es que evaluamos proyectos por el lado de la liquidez, porque es lo que realmente tenemos, porque al final los proyectos requieren liquidez. Para poder ejecutarlos necesito el dinero. Si yo tengo entre manos un excelente proyecto, pero no tengo el dinero, muero, ¿cierto? Todos ustedes a estas alturas del paseo que ya están estudiando ingeniería civil saben que hacer edificios es buen negocio. Pero si ustedes no tienen el dinero para mantener el negocio durante un tiempo mientras se venden los apartamentos, no es buen negocio. Profe, y siempre que estemos trabajando con un negocio o sea, que maneje interés, nosotros vamos a estar revisando que la utilidad sea mensual necesariamente. ¿Me repites, por favor? O sea, digamos, en el caso del segundo ejemplo, siempre que estemos trabajando con intereses, independientemente de si es anticipado o vencido, nosotros en la parte de la utilidad, ¿siempre lo vamos a manejar mensual o es posible No. que se pueda trabajar otro periodo? Normalmente los tiempos que vamos a manejar en los modelos financieros son un año. Todo lo que ocurrió en un año, ¿sí? Esto es para explicitar las diferencias entre los dos conceptos. Concepto de principio de caja y principio de caja y principio de causación. Pero el de los intereses anticipados normalmente no se refleja porque como hacemos ejercicios anuales, pues ya no se ve tan evidente, ¿sí? Pero sí Vale. ocurre. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esos estados financieros de empresas constructoras, sobre todo las que tienen proyectos de infraestructura pública? Pues que por el principio de causación en la utilidad, la empresa china que se ganó el metro de Bogotá el día que firmó el contrato del metro dice, utilidad, tengo ventas por tantos billones de pesos, pero en la realidad no ha ejecutado el proyecto, no ha sacado el dinero, ¿cierto? No le ha ingresado tampoco el dinero, ¿sí? Y por costos colocará en su estructura de costos, también por principio de causación, el presupuesto que tiene la empresa para hacer el metro. Entonces, utilidad, todo lo que dice el contrato que le van a pagar por el metro. Perdón, ventas, todo lo que dice el contrato que le van a pagar por el proyecto. Costos de ventas, todo lo que ellos estiman por presupuesto, presupuesto. La palabra lo dice claro, ¿no? No lo ha hecho, es un supuesto. Y en función de eso sacan una utilidad que falta que se desarrolle todo el proyecto para que se dé. Mientras que por liquidez, el tema es diferente, ¿cierto? Porque por liquidez ustedes firmaron el contrato. Metro de Bogotá. Tantos millones, tantos billones de pesos vale el proyecto. Pero a la hora del té, ¿cuánto le han pagado el día que firmaron? O hagan la foto después de 6 meses, por ejemplo. ¿Cuánto les han pagado? ¿Cuánto han ejecutado?
pues seguramente la empresa china tiene que primero ajustar diseños, comenzar a contratar el personal, tiene que salir y hacer ciertos sondeos sociales y demás que toca hacer. Toca, qué sé yo, comenzar a hacer ciertas obras, pero no va a cobrar, no va a comenzar a cobrar sino hasta que se cumplan ciertos hitos en el contrato. Entonces, por flujo de caja, hay un estrés financiero, ¿cierto? En la obra, que requiere tener dinero, tener cierta liquidez por otra parte, ¿sí? Ese tipo de proyectos no lo puedo hacer sin dinero, sin tener cierta solidez en la empresa, que apalanque los futuros ingresos que van a llegar por el desarrollo de la obra. ¿Sí me van entendiendo? Sí, sí, señor. Una pavimentación de una vía, igual, al contratista le toca, primero, si es en el sector público, por más que se trabaje con plata del Estado, a menos que les den un anticipo en el contrato, al contratista le toca ir a pactar con el proveedor, de pronto el proveedor le da algún crédito, si le da crédito, pues bien, porque el día que le pague el Estado, pues le devuelve, etcétera. Pero comienzan a haber esas interacciones que son importantes en términos de liquidez, en términos de flujo de caja. ¿Sí? Los ejemplos anteriores muestran entonces cómo una misma transacción que afecta tanto la liquidez como la utilidad no necesariamente tiene el mismo impacto a nivel de utilidad y a nivel de liquidez. Las diferencias entre el principio de causación y el de caja es entonces la primera de las razones del origen de las diferencias entre utilidad y liquidez. Es precisamente a este aspecto al que llamamos diferencias en el principio de contabilización. Nos queda ahora por estudiar el segundo aspecto de las diferencias entre el estado de pérdidas y ganancias y el estado de flujo de caja, y es el principio de pertinencia. En términos técnicos, mientras que el estado de flujo de caja registra todos los ingresos y todos los egresos, bajo el principio de caja, en el estado de pérdidas y ganancias solo registra los ingresos y los egresos bajo el principio de causación, que corresponden al giro normal del negocio o proyecto en términos de ventas, costos y gastos. Es decir, no lo voy a registrar todo, absolutamente todo. Para ilustrar el principio de pertinencia, recurrimos nuevamente a unas transacciones típicas y supondremos que se pagan siempre en efectivo para efectos de aislar las diferencias asociadas al principio de caja y de causación y estudiar únicamente el principio de pertinencia. Supongamos entonces las siguientes transacciones. Primera, compra de maquinaria por valor de 100 millones. Segunda, venta de acciones por valor de 40 millones, todo en efectivo. Tercera, pagos de nómina por trabajo calificado por valor de 3 millones. Entonces, ¿qué afecta flujo de caja? Pues todas, ¿cierto? Porque todas mueven dinero y ya dijimos que en el flujo de caja yo voy a registrar todos los dineros, todos los que entran, todos los que salen. Y es, digamos, es más sencillo de entender. Para nosotros los ingenieros es muchísimo más sencillo de entender el tema del flujo de caja. Es todo lo que entra menos todo lo que sale. Pero, ¿qué afecta utilidad? Veámoslo. Entonces, el siguiente cuadro resume los efectos de nuestras transacciones a nivel de estado de pérdidas y ganancias y al estado de liquidez. Entonces, compra de maquinaria. ¿Afecta mi utilidad? Si la compro o no la compro, va a tener mayor utilidad. No la afecta, ¿cierto? No está dentro del giro normal de las actividades propias de la operación. No hace parte de los costos de operación. Hace parte de las inversiones de la empresa. Luego, no todo se registra en estado de pérdidas y ganancias. Mientras que en el flujo de caja, sí voy a registrar esa compra de maquinaria como una salida, porque me tocó pagarla, ¿cierto? 100 millones. Venta de acciones tampoco hace parte del estado normal de la operatividad del negocio, pero sí me afecta el flujo de caja.
Me lo afecta positivamente porque al vender nuevas acciones en la empresa me van a ingresar, me voy a capitalizar en 40 millones. Pago de nómina, ese sí afecta la utilidad porque está dentro del giro normal de la operación, que tengo unos empleados que hacen unas actividades para la operación. Entonces, ese sí se ve reflejado en ambos estados. Yo tengo que confesarles que el principio de pertinencia a mí como ingeniero me cuesta trabajo. O sea, todavía no tengo muy claro qué va a utilidad y qué no va a utilidad, ¿cierto? Es más difícil. Pero por lo que podemos ver acá, todos los costos de operación, es decir, todo lo que ustedes ya registraron en cada uno de sus APUs, sí va en el tema de la utilidad. La única es que esa maquinaria, por ejemplo, digamos, la compra total no se registra, pero sí se va a comenzar a registrar como costos, y ya lo veíamos en la clase pasada, el tema de la depreciación de esa maquinaria. Sí lo voy a comenzar a registrar en las pérdidas y ganancias. En pérdidas y ganancias. Los costos de depreciación. El último cuadro nos permite apreciar cómo hay operaciones financieras que pueden afectar la liquidez, pero no la utilidad. En otras palabras, no todo lo que afecta a liquidez afecta a utilidad. Y esto es así porque no todas las transacciones financieras propias de un proyecto o de una compañía son operaciones que representan ingresos, costos o gastos propios de la operación de un proyecto o un negocio a términos de su utilidad. Aquí está la clave para entender la diferencia entre uno y otro. Pero para nosotros a veces es complejo e hilamos muy fino y decimos, bueno, pero es que esa maquinaria se compró para hacer la obra, o sea, hace parte de los costos de la obra. Pero después le queda a la compañía como una inversión. ¿Afecta o no afecta? Entonces depende también del contador cómo lo quiera registrar, ¿cierto? En algunos aspectos, mientras que el flujo de caja no tiene pierde. Si se sacó dinero para comprarla, hay que registrarlo. Si entró dinero a la compañía, hay que registrarlo. En conclusión, bien por el principio de contabilización, que es el tema de causación versus caja, o bien por el principio de pertinencia, no todo lo que afecta a la liquidez afecta a la utilidad. Por lo tanto, la utilidad y la liquidez no son iguales. Y fíjense que muchas veces no, siempre decimos que un negocio gana lo que tiene registrado de utilidad. ¿Cierto? Los impuestos los cobran en función de la utilidad. Este es un aspecto muy importante en la evaluación de proyectos, pues la materia prima para nuestros análisis son los flujos de caja y no la utilidad. Al final es más fácil hacer el flujo de caja que el estado de pérdidas y ganancias, en mi concepto. Resulta entonces obligatorio saber calcular correctamente los flujos de caja de un proyecto. Y existen dos grandes enfoques para la elaboración de esos flujos de caja. Está el método directo y está el método indirecto. El método directo, como su nombre lo dice, se pretende simplemente encontrar en los registros contables de ingresos y egresos todos los movimientos de efectivo directamente vinculados con el flujo de caja que se desea elaborar. Es decir, si yo ya tengo un proyecto en ejecución, lo más probable es que yo, para calcular el flujo de caja, lo haga por el método directo. Voy y reviso todas las tirillas de pago de todo, absolutamente todo lo que se hizo en el proyecto, miro qué son ingresos, miro qué son egresos y al final tengo mi flujo de caja. Lo único que hago es organizarlos en los diferentes, donde corresponda, pues, dentro del informe. Por el método indirecto,
lo hacemos a partir de los estados financieros de pérdidas y ganancias y a partir del balance general. Los modelos financieros, el que yo les voy a presentar, está hecho por el método indirecto. Nos concentraremos inicialmente en los flujos de caja libre y en el flujo de caja disponible. Más adelante dedicaremos tiempo al problema del flujo de caja de financiación. A ver, no me voy a enredar, no los voy a enredar tanto. Estas diapositivas las tienen completas por si quieren profundizar en el tema, pero no los quiero enredar. ¿Por qué no los voy a enredar? Porque yo les presento a ustedes un modelo, les voy a decir esquemáticamente cómo se calcula, pero ustedes no están estudiando para contadores, ¿cierto? Yo necesito que ustedes entiendan qué cifras hay ahí, cómo se calcula, pero no la operatividad propiamente de cómo se hace. Igual lo van a tener, igual lo van a cacharrear, pero lo que no quiero es enredarlos. ¿Listo? Entonces, volvemos al tema. Dice, nos concentraremos inicialmente en los flujos de caja libre y en los flujos disponibles. Más adelante dedicaremos tiempo al problema del flujo de caja de financiación. Igualmente nos concentraremos en el método indirecto por su robustez y por la pertinencia en las decisiones financieras. ¿Cómo es entonces el método indirecto? Lo primero que tenemos que registrar en nuestro modelo es el EBIT. Por favor, para todos, el EBIT a ver. Esto sí lo voy a extrañar. La E está por earnings, que son ganancias. La B está por before, ganancias antes de intereses y taxes, impuestos. Entonces vamos a calcular ganancias antes de intereses y de impuestos. ¿Listo? A eso le sumamos las depreciaciones y las amortizaciones, que ya vimos que eran las depreciaciones y las amortizaciones, ¿cierto? Que es tener en cuenta el desgaste de nuestros activos. Si tienen dudas, me van interrumpiendo, por favor. A esas depreciaciones y amortizaciones le vamos a restar nuestro work capital, o sea, nuestro capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Ya lo vamos a ver en el modelo financiero que les voy a plantear. Es el dinero que necesito para la operatividad del negocio. Es decir, el dinero que necesito para comprar insumos, el dinero que necesito para tener provisiones para empleados, el dinero que necesito o el que puedo ganarme de algunas provisiones, si me las hacen a crédito, etc. Y después restamos el CAPEX. El CAPEX significa Capital Expenditures, que no es otra forma diferente que decir nuestras inversiones. Inversiones. O inversiones de capital. Y nuestro OPEX es nuestras las gastos de operación. Entonces, cuando vean, escuchen CAPEX, son inversiones de capital. Cuando escuchen OPEX, son los gastos de operación.
Y vamos a obtener entonces, si al EBIT le sumo mis depreciaciones y amortizaciones, le quito mi capital de trabajo y le quito mi CAPEX, voy a obtener mi flujo de caja operativo. A ese flujo de caja operativo puedo irme por dos lados, ¿cierto? Puedo restarle un impuesto hipotético o en efecto restar los impuestos, que ya sé que vaya a calcular, los intereses y las amortizaciones de deuda o lo que yo vaya devolviendo de deuda si es que me he endeudado. Y me va a quedar finalmente mi flujo de caja libre. ¿Listo? Luego es relativamente sencillo de hacer con toda la información que ustedes ya han registrado en la exposición de caso de negocio, la que ya hicieron en diciembre. Tienen los insumos para hacer esto. Perdón. ¿Dudas? A ver, voy a intentar profundizar en esto un poco, en vista de que tenemos el tiempo para hacerlo. En semestres pasados no hemos llegado hasta acá. ¿Ustedes tienen alguna duda de lo que hemos visto ya? Creo que no sé si hay forma de más adelante como tratar de aplicarlo en un ejemplo. Un ejemplo de los modelos de flujo de caja. Pues sí, los flujos de caja de proyectos, o sea, digamos el mapa anterior que estaba mostrando, como para agarrar un poquito la idea. O sea, yo estoy como tratando de entenderlo, pero pues, no sé. De acuerdo. Es que eso es lo que vamos a hacer durante los próximos 3 o 4 clases que tengamos. De aquí a prácticamente terminar el semestre, vamos a cacharrear el modelo. ¿Sí? Se los presento. Vamos a, espérenme, lo busco por acá. A ver. Este es el modelo financiero que vamos a trabajar. ¿Qué hay registrado en este modelo financiero? Ustedes ya conocen estas plantillas, estas que voy a seleccionar acá, ¿cierto? Lo que no conocen es el modelo, que es lo que falta complementar. ¿Qué hay en el modelo entonces? Comenzamos a registrar todas nuestras ventas. ¿Qué es esto? ¿Cuántas unidades vendidas tenemos? ¿Cierto? A esas unidades vendidas registramos el precio y tenemos nuestro total de ventas. Unidades por precio me da mis ventas. Eso sale de la hoja de ventas y costos que ustedes ya hicieron. A estas ventas le restamos nuestro costo de venta, que no es otra cosa que todos los APUs y también todo lo que ustedes ya registraron acá como valor unitario, costos del producto. Las ventas menos los costos de ventas me dan mi margen bruto de 66 millones menos 21 millones, 44 millones. Ese es mi margen bruto.
Si a ese margen bruto le descuento los gastos de personal, que ustedes ya lo hicieron en la hoja de recursos humanos, ¿cierto? Aquí dijeron, necesito tantas personas que tienen un sueldo básico, que tienen un factor multiplicador y que los voy a tener por tanto tiempo y tantos números de personas, pues me sale aquí un dato. El dato anual, fíjense, es 28 millones, que es el mismo 28 millones que está aquí registrado. Entonces, si a ese margen bruto le quito mis gastos de personal y otros gastos de explotación, ¿que cuáles son los otros gastos de explotación? Pues los gastos fijos y los impuestos que no son renta. Entonces, en gastos fijos, estos 10.200.000 salen de lo que ustedes ya registraron por acá. En gastos fijos, 10.200.000. Y mis impuestos, estos 710.000, salen de por acá. ¿Cierto? Entonces, descontando del margen bruto los gastos de operación, los gastos de explotación, voy a obtener mi EBITDA. Mi EBITDA está en un paso intermedio. Si calculo el EBITDA, estoy acá. A ver, aquí. Si al EBIT le sumo las depreciaciones y las amortizaciones, obtengo mi EBITDA. ¿Sí? Si le resto las depreciaciones y las amortizaciones, me queda mi EBIT. Entonces ya estamos en el modelo financiero en este punto, cuando llegamos con todo lo que ustedes ya hicieron. Acá. Hasta ahí que les comenté, en lo que llevo comentado del modelo, ¿qué dudas tienen? O sea, de lo que hablamos acá, en estas filas, hasta acá está la fila 35, ¿qué duda tienen? Silvia, ¿sí me seguiste o no? Sí, sí, señor. No, pues ya me queda más claro. Entonces, lo que vamos a hacer en las próximas clases es precisamente seguir este modelo para llegar a calcular mi flujo de caja. Lo vamos a ir ajustando poco a poco en función de los datos que ustedes tengan. Vamos a ver cómo se modelan los crecimientos año a año, etcétera, ¿sí? Y qué tengo que tener cuidado a la hora de calcularlo. No quisiera avanzarme hoy en ese estilo, en ese punto. Sí quisiera de pronto profundizar un poquito, ya que tenemos el tiempo, en las diapositivas que tengo acá y que finalmente ustedes tienen cargadas en Moodle, ¿cierto? En Moodle están cargadas completas. Revisémosla. Entonces, acá donde dice evaluación económica de alternativas, ustedes tienen unas diapositivas que dicen estado de flujo de caja, estados financieros y flujo de caja. Si descargan el que dice flujo de caja, fíjense que lo tienen completo, ¿cierto? Están con las demás diapositivas. Incluso tienen por acá unos ejercicios, ¿cierto? Entonces, revisémoslo. Lo que nos queda, y eso nos va complementando un poco. Dice, el primero de los enfoques detallados del flujo de caja, que ya acabamos de plantear, se conoce como flujo libre de caja o free cash flow to the firm. Pues las siglas en inglés, las siglas en español son FLC, cuando las vean, pero las siglas en inglés son FCFF. Free cash flow for the firm, to the firm, to the firm. Bueno.
Espero que estén allá riéndose mucho. Tal como su nombre lo sugiere, el propósito básico del método es estudiar un proyecto o una inversión en sí misma. Note que en este enfoque lo que queremos es estudiar los flujos de caja, tanto positivos como negativos, que directamente implica la realización de ese proyecto de inversión. La idea, por lo tanto, es determinar los flujos de caja que genera la operación del negocio, sin considerar su estructura de capital. En otras palabras, se trata de evaluar el proyecto o inversión sin considerar su apalancamiento financiero, también conocida como estructura financiera. ¿Por qué vamos a evaluar sin el apalancamiento financiero? Porque a mí lo que me interesa saber es si tengo entre manos un proyecto bueno, independientemente de si me prestan o no me prestan dinero. ¿Qué tan bueno es el proyecto? ¿Sí? Si resulta que el proyecto es bueno, pero no tengo el dinero suficiente y necesito apalancarme, y a la hora de apalancarme el proyecto no deja de ser tan bueno, pues sencillamente podría salir a buscar un socio o vender el proyecto a otra persona, ¿cierto? Obviamente dentro del marco legal que eso se pueda, ¿no? Note, a ver, cuando digo obviamente dentro del marco legal que eso se pueda, me refiero a que si estamos hablando de proyectos públicos, yo no puedo hacer eso, ¿cierto? Si yo me meto en un proyecto público, es porque tengo la capacidad para hacerlo. Una vez me gano un proyecto público, o sea, presento una licitación y me la gano. Si no puedo hacerlo, pues es un tema grave, no puedo salir a vendérselo a cualquiera, ¿cierto? Pero dentro de un marco privado, sí lo podría hacer. Puedo estructurar los proyectos, tenerlos claros, saber si son viables, saber buscar los socios, venderlos, etc. ¿Sí? Note que esto es equivalente a considerar los flujos que generan los activos o proyectos de la compañía. O sea, miramos el lado izquierdo del balance general. La pregunta que se pretende responder es cuáles son los flujos de caja que prometen los proyectos actuales y futuros sin considerar la estructura financiera. En otras palabras, cuáles son los flujos de caja operativos del negocio o del proyecto. Si la empresa proyecto se financia solo con equity, ¿cuáles son los flujos de caja que genera antes de pagar dividendos? Entonces, yo tengo mis activos que son el valor del mercado de la inversión del proyecto, flujos de fondo operativo generados por la empresa o proyecto, los impuestos, y me va a quedar mi flujo de caja libre o el free cash flow to the firm. Mejor un poquito. La construcción del flujo de caja libre puede hacerse por el método directo o indirecto, ya lo comentábamos. En particular en banca de inversión y en el curso se utiliza el método indirecto. Esta es la práctica estándar en el modelaje de proyectos. El método indirecto construye los flujos de fondos o de caja a partir de los estados financieros, balance general y balance de resultados. Eso ya lo habíamos comentado, voy a dejar ahí. Esta diapositiva que tenemos acá es esta misma diapositiva. Pero fíjense que aquí tiene otro enfoque, dice, si calculo primero mi EBITDA, que son mis earnings before interest and taxes, ganancias antes de intereses y de impuestos, y después le sumo mis depreciaciones y amortizaciones, voy a obtener mi EBITDA. Digamos, eso es lo que está interesante de esta diapositiva. Que ya me lo coloca en términos de lo que teníamos, de lo que les voy a mostrar allá. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? De lo que les mostré allá en el Excel. Si a esas depreciaciones y amortizaciones le resto los impuestos operativos, ¿sí? Le resto mi capital de trabajo y le resto mi OPEX, mi CAPEX, perdón, mi
mis gastos de inversión, de interés, de inversión, obtengo mi flujo de caja libre. Es exactamente este mismo diagrama. Fíjense que yo tengo dos formas de hacerlo. Aquí me está planteando una sola forma, que es unos impuestos operativos, pero por este lado yo lo puedo hacer calculando directamente impuestos, intereses y deuda. Llegar otra vez acá. La construcción del... perdón, aquí. Vamos a dejar esta acá. Note que el flujo de caja libre se obtiene después de deducir todos los costos y gastos de operación, descontar los impuestos sobre la utilidad operativa, hacer las correcciones de los gastos y de los costos no efectivos, considerar el capital de trabajo y las inversiones en activos necesarias para reponer y expandir la capacidad de los activos. En otras palabras, es el flujo que queda libre después de cubrir todas las necesidades de caja operativas para remunerar tanto la deuda como el equity. Lo repito, es el flujo que queda libre después de cubrir todas las necesidades de caja operativas para remunerar tanto la deuda como el equity. A diferencia del flujo de caja libre, lo que se pretende responder bajo este enfoque es la respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los flujos de caja que genera la operación del negocio y que quedan disponibles para servir la deuda? ¿Cuál es el flujo del proyecto cuando se considera la financiación de los proyectos sin deuda? Note que en este enfoque la estructura de capital y más específicamente el servicio de la deuda son considerados en el flujo de caja. Estamos hablando del flujo de caja disponible. Es que no sé si espérenme un minuto acá. No, no nos vamos a enredar. Vamos a dejarlo hasta acá, hasta flujo de caja libre. Si ustedes quieren profundizar después en flujo de caja Profe, disponible, disculpe, señora. lo que pasa es que hay un compañero que está en sala de espera. Dame un segundo. No, no hay nadie en sala de espera, Sara. Ah, vale, se le digo. No los voy a enredar con el flujo de caja disponible porque para los proyectos vamos a utilizar el flujo de caja libre a la hora de hacer la evaluación del proyecto. Entonces no nos vamos a enredar con flujo de caja disponible. ¿Listo? Vale, sí, señor. Mejor dicho, estoy abierto a escuchar las dudas que tengan y a responderlas. Y a partir de la próxima clase comenzamos con todo el tema de la estructuración de su proyecto en el modelo financiero planteado. Y con eso estamos rematando ya la asignatura. Obviamente el próximo jueves es el parcial. Próximo jueves es el parcial. 12, 18 y 19 lo vamos a utilizar para esto que estamos comentando. Y probablemente a partir de la semana del 22 al 26 ya podemos hablar de las exposiciones finales. De manera que en la semana de parciales, que es esta primera, ¿cierto? Esta semana de parciales. Creo que sí, es que creo que las fechas están como hasta el 11 de marzo, pero no recuerdo bien si es 11 de Creo que es marzo. la La lista segunda, profe. Creo que se acaban clases el 4 y 5 de marzo y la segunda es la semana de parciales. Ok. Igual la idea es que en este punto ustedes puedan ya entregar su proyecto definitivo.
Y realmente la semana de parciales tenerla un poco más libre. ¿Listo? Si es esta la semana de parciales, pues con mayor razón, porque pueden entregar acá y ya esta les queda libre para las demás asignaturas. ¿Sí? Profe, ¿y entonces qué temas entrarían en este parcial? Entran matemáticas financieras y entran indicadores de bondad económica. Obviamente para matemáticas financieras, indicadores de bondad económica, ustedes tienen que tener claro cómo se hacen las conversiones de tasas y todo lo demás que ya vieron para el primer parcial. Pero no va a entrar Vale, nada del tema de estados financieros, no va a entrar nada de flujo de caja. Eso lo vamos a hacer de manera práctica. ¿Sí? sí, señor, gracias. Bueno, espero que la próxima semana, antes del jueves, no me llueva una tormenta de dudas e inquietudes, ¿cierto? Porque hace 2 semanas les dije, estoy dispuesto a atenderlas. Y están muy callados. Profe, es que está bastante pesado. Por favor, estudien. Hay bastante bibliografía por ahí que pueden tomar. En las diapositivas están algunas. Y nada, el próximo jueves es el parcial. Próximo viernes comenzamos entonces con la modelación del proyecto. ¿Listo? Nos vemos el jueves. Vale, profe, hasta luego. Hasta luego. Profe. Luego, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta luego.